Todas mis actividades a través de la familia Encarte tienen un origen, tienen una justificación. La gran herencia de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, de nuestra cultura, interpretando nuestra huipala a través de sus colores y poniendo en práctica directa cada uno de sus valores. Para conocer mi interpretación de nuestra huipala voy a dejarte un enlace y por supuesto que son bienvenidos todos los comentarios y también interpretaciones de este símbolo de paz, unidad y esperanza. Vamos a iniciar este nuevo formato con la participación de un ser humano realmente extraordinario que ha sabido superar todos los obstáculos que la vida le ha propuesto. Un ejemplo de vida, un ejemplo de inspiración a través de la práctica directa sin esperar ningún tipo de recompensa por todas sus acciones. Y es prácticamente el creador de Encarte. Vamos a compartir los orígenes de Encarte, los sueños que tengo desde mi infancia, de dónde vienen esos sueños, con mi único maestro. Con ustedes, mi papá, el señor Tito Burgoa Coria. Papi, bienvenido. Buenos días para todos, especialmente para la familia Encarte, que en este momento tiene muchos éxitos que salió más allá de Bolivia, ya se diría por medio mundo, por no decirlo por el mundo, ¿no? Que en América Latina, ahora está en Europa, en estos 12 años de actividad. Una actividad que nace es como yo diría como una herencia que ha tenido Coco, porque me recuerda lo que yo hacía, la actividad de reciclar, de reutilizar las cosas desde mi infancia. Cuando no tenía juguetes, entonces yo mismo tenía que hacer mis juguetes. El único juguete que me compró mis padres era un trompo. Después el resto yo lo hacía desde las chocas, como una especie de zancos, adaptando latas de envases de las latas de leche. Bueno, en fin, en la escuela tenía la misma inclinación porque hacía mis propios juguetes en madera, utilizando la madera en la mina, prácticamente, que en la escuela de Miraflores. Cuando estaba mi papá traía algunas cajas de madera y eso se utilizaba para adaptarle como una herramienta y al mismo tiempo hacer la producción, hacer calados en madera y bueno, muchas cosas, ¿no? En madera, especialmente esa temporada. Hasta me hice un avión que lo colgaba y que giraba afuera con sus hélices con la ayuda del viento. Me acuerdo, por ejemplo, de haber hecho hasta una pistola de juguete, ¿no? Que era peligroso para entonces, pero no medía las consecuencias, ¿no? Disparaba perdigones de piedra con cerillos de entonadores y bueno, toda clase de juguetes, ¿no? Con la idea de algunos juguetes o de las cosas que veía en el cine, por ejemplo, ¿no? De las películas de fantasía que antes había, la película Fantasma, Tarzán, El Jinete Escarlata, bueno, es muy bueno recordar esas cosas y esas cosas se me permaneció en la mente de reciclar todo. Cuando estaba, por ejemplo, aprendiendo la sastrería, le dije a mi maestro que si podía adaptar de una ropa utilizada ya hacer otra ropa y lo hicimos. Me hizo una campera de 2 colores, me acuerdo eso de color café y azul creo que era, pero me quedó muy bien, me lo cortó, yo lo hice a medida y me quedó muy bien. Y así sucesivamente esa inclinación de reciclar se me ha quedado permanentemente y eso ha quedado como una especie de actividad innata, ¿no? En mi hijo especialmente, y ahora Encarte está casi especializado en el tema de reutilizar, en este caso el cartón. Encarte el cartonero que va recorriendo el mundo y él se ha dado cuenta que sí es posible hacer eso, además transmitir la idea de que el hombre ha nacido, desde que nace es creativo, es curioso y poniendo en práctica esas inclinaciones, entonces se ha podido lograr. He estado junto con él en Cochabamba, con los no videntes, por ejemplo, pues con los niños, ¿no? Y él se ha dedicado a transmitir esos conocimientos de que nada es imposible en la vida, hay que hacerlo.
uno mismo, y eso es muy bueno, ¿no? Las personas un poco que adolecen, que somos del sentido de psicomotor, entonces esto les ayuda, esa actividad alienta, anima, alegra, ahí nace la inclinación de compartir unos con otros, ¿no? Enseñar y aprender al mismo tiempo. Esa es una de las mejores actividades que una persona humana puede hacer, ¿no? No tenerlo así nomás, no esperar que todo venga de las fábricas, sino uno mismo tiene que hacer muchas cosas. Y el transformar el cartón es muy importante. Cubo, por ejemplo, que Coco se tuvo la idea de hacer, es multifuncional, que puede funcionar, depende de que uno tenga la idea de cómo acomodarlo, puede servir como mueble, como juguete, como asiento, inclusive como cama, ¿no? Varias cosas de eso. Entonces eso es muy bueno y por eso quiero saludar especialmente en esta fecha de los 12 años de existencia que tiene Encarte. Muchas gracias por tu saludo, por ser quien eres, por ser un gran ejemplo de superación. Todo en definitiva tiene un origen, una causa y una acción. Coincido plenamente y siempre lo agradezco, que Encarte es una herencia que llevamos en la sangre. Papi, cuéntanos dónde y cuándo naciste, cuéntanos un poquito de tus orígenes, así como de tu infancia, cuáles eran tus juguetes de niño, cómo te divertías, papi. Yo nací en un pueblito que ahora he comprendido que es uno de los pueblos más históricos que tiene. O sea, tiene muchísima historia. El 22 de agosto de 1940, su primer nombre siempre fue Macha. Macha significa escasez de cosecha. Es un pueblo aymara antiguo. Y luego en la colonia le dieron el nombre de San Pedro de Macha. Bueno, contar la vida de uno les resulta un poco difícil, tal vez, ¿no? Recordar. Yo vengo de una familia bastante sencilla, debido a que en nuestro medio ambiente, y como en todo lugar, especialmente en el área dispersa, aunque el nuestro no es dispersa, ¿no? Mm, provinciana, diría, siempre hay dificultades económicas. El problema de la pobreza castiga mucho en América Latina y particularmente en las provincias. Entonces, desde ese punto de vista es bastante sencilla, ¿no? El origen de la familia. Mis padres eran eh, bastante pobres. Mi padre dedicado a solventar de que no falte la comida y la mamá dedicando a que no nos falte el alimento de cada día, de todos los días, nos cocinaba, nos proveía los alimentos, ¿no? Era su primera preocupación. Y del papá de proveer lo más que pueda los alimentos que no falten en el hogar. En el campo, todos los días es una aventura, una oportunidad para descubrir y admirar nuestro entorno y todos los seres vivos. Pero a veces algunos factores nos distraen. Eres el mayor de tres hermanos. Tengo entendido que también tuviste pérdidas en la familia. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, yo, según mis padres, tenía una hermana mayor. Era mujer que no alcancé a conocer. Después yo soy el segundo en realidad de los hijos y me acuerdo a mis hermanos menores y que en este caso especialmente a Donato, bueno, que seguramente en mi infancia tenía otro hermano Félix, Félix y Donato después ya mm, vinieron, ellos fallecieron en Usía. A Donato le conocí todavía muy poquito, pero después el que llegó, el que le siguió fue Serapio, después Victoria, o sea, quedamos los tres. Y según mi madre, éramos, creo, alrededor de 6 hermanos, a quienes no los he conocido. Entonces, Serapio y Victoria, Serapio es otro de los hermanos que también tenía esa inclinación, algunas travesuras, ¿no? Prácticamente hacer. Y él terminó con los juguetes que yo hice, ¿no?
en la escuela, entonces quedó eso con él, bueno, terminó haciéndole uso de lo que aquello, porque eran juguetes bastante interesantes, ¿no? Porque los cortaba en madera, los pulía y los pintaba. Como me gustaba la pintura, entonces los pintaba bien. Tenía entre esos una gallinita que comía. Cuando se las gastaba, comía el trigo de un recipiente que le ponía. Y también un bullito que levantaba la cabeza y la cola cuando se las gastaba y daba la impresión que estaba rebuznando, ¿no? Entonces eso le gustaba a Serapio y entre dice y terminó acabándolo, ¿no? El juguete. Y bueno, los tres hermanos, bueno, todos mayores, cada uno con familia, uno sigue en mi pueblo, Victoria, mi hermana, es la más menor que vive en Santa Cruz. Bueno, son los recuerdos que tengo de ellos que siempre nos hemos llevado muy bien en la familia. Recuerdo que a los 5 o 6 años, en el callejón de la casa en la que vivíamos, había una competencia de voladores, de los cometas, de muchos colores. En ese entonces no teníamos los recursos para comprar el papel seda de varios colores, pero tú creaste un volador mágico de papel periódico. Yo en verdad al principio tenía mis dudas que levantara vuelo, pero al final fue la sensación porque fue el cometa que más alto voló. ¿Cómo eran los juguetes que creabas? ¿Cuáles eran sus dimensiones? ¿Qué materiales usabas? El trompo es que normalmente conocía a nivel mundial, todos conocen que el trompito gira y gira, pero hay que saber además manejarla. Inclusive tuve oportunidad de hacerme un trompo en el viaje que hice al valle, porque ahí había unos hermanos que se llamaban los hermanos mayores, eran los que fabricaban platos de madera, hay un tornito también hecho por ellos, estaba adaptado a un tronquito envuelto con una correa y se hacía con un pedal y giraba, ¿no?, en un eje, y él se aprovechaba para tornear. Entonces yo aproveché una vez para hacerme un tronquito, o sea, hasta 3 trompos esa vez, ¿no? Claro, hay que saber coger también la madera. Me acuerdo de haberme hecho ese trompo en el valle, o sea, casi todos los juguetes lo hacía, ¿no? Generalmente todos los juguetes eran pequeños, ¿no? Para la edad que tenía en la infancia especialmente, y eso fue una cosa innata, ¿no? Creativa en realidad. Allá los juguetes de madera que normalmente tenían, si decimos, calculamos unos 20, 15 centímetros de largo y ancho, ¿no? El alto también, y las rueditas también eran fabricadas de madera, ¿no? Inclusive medio caladitos y pintados a colores, eran adaptados con alambre por medio para que y girando las rueditas tenía de eje a eje, tenía que tener un desnivel para que pueda mover igualmente a darle el movimiento a través del movimiento de los alambritos que se ponía, y eso hacía que tenga movimiento el juguete, ¿no? O sea, no eran muy grandes, ¿no? Nunca he utilizado juguetes grandes, siempre juguetes pequeños, ¿no? Porque de hacer grandes hubiera decidido hacer, por ejemplo, un cochecito de motor para correr, pero nunca le hice eso, ¿no? Sino siempre me dediqué a hacer juguetes pequeños. La pistola también es pequeña, claro, la pistola también es pequeña, pues es como una pistola porque lo veía en el cine cómo disparaban, entonces de ahí saqué el modelito y lo hice también en madera, adaptando con un tubo de fierro, con un agujerito encima y remachado con alambritos, hacía que disparaba, ¿no? Era como una especie de escopeta en realidad, ¿no? Pero disparaba con polvoritas de la guía que mi papá a veces de la mañana hacía llegar, entonces lo vaciaba las pólvoras y lo recargaba con piedritas y papel y bosta de animales y con eso. Y cuando
hacía el encendido con cerillo, con cabeza de cerillo, entonces disparaba, ¿no? Entonces se utilizaba el carburo, ¿no? Para alumbrado en los trabajos de la mina. Y mi papá a veces traía eso, lo utilizaba, entonces hacía un hoyito en el piso y lo echaba agua y le ponía una lata encima y lo tapaba con barrito y cuando hacía sobrecarga entonces explotaba y la lata salía por arriba, ¿no? Al espacio y eso era distractivo también, ¿no? Claro que era de cuidado, ¿no? Había que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado en eso, ¿no? Después eso siempre fue la inquietud de los voladores, por ejemplo, siempre yo me hacía de toda clase de voladores y mis voladores siempre han tenido, siempre se elevaban lo más alto posible, ¿no? Entonces, el volador era en papel seda, con pajitas. Para colar utilizaba la papa, ¿no? No siempre en grudo, sino una papa que mi mamá lo cocinaba y entonces eso flotaba en el piso y eso se ponía pegajoso. Y eso era un buen material para pegamento porque no era un problema de buscar pegamento, ¿no? Ahora existen pegamentos de todo clase, ¿no? Entonces había que darse la idea cómo solucionar cada problema que se presentara. Por eso digo que hacer eso crea la iniciativa, la creatividad en cada persona que se dedica a hacer esas cosas. En Sudamérica, África y otras regiones nos caracterizamos por ser la fuente de agua. No tenemos industria. Por ello es que el acceso a algunas herramientas eléctricas es un poco difícil. Los precios son muy elevados, la verdad. Y cuando los adquirimos son un verdadero tesoro que están bien guardaditos, bien empaquetaditos y siempre con mucha precaución en el momento de usarlos. Pero desde pequeño siempre usaste tu ingenio, tu creatividad para crear algunas herramientas. Cuéntanos qué herramientas creaste, cómo recuperabas los diferentes materiales. Bueno, las primeras herramientas que he utilizado siempre ha sido un cuchillito, ¿no? En la escuela aprendí a manejar, además del cuchillito, bueno, en la escuela aprendí a manejar la sierra caladora, una sierra normal de la carnicería que hacía en la pulpería y lo cortábamos en hojas delgaditas y eso servía para calar las figuras, porque las figuras hay que hacerlas especialmente las partes de las curvas, ¿no? Entonces eso nos servía bastante para hacer calado. Después la escofina y la lima, que siempre han permanecido, siempre han estado a la mano, pero sobre todo era el cuchillo lo más práctico. Con el cuchillo podía hacer calados, después hacer trabajos de grabación. En trabajos de grabación, con la iniciativa que tenía, o sea, fabricaba sellos no disponía de goma, pero había linóleo, que encontré en un pedazo de linóleo ahí en Miraflores, entonces era adaptable, era posible grabarlo. Entonces hice algunos sellos para algunas autoridades del pueblo, unos sellos en vez de goma era linóleo, pero era grabado con gilet cortaditos, o sea, partidos con la punta de gilet puntiagudo y con eso se podía hacer las letras y eso me salió bien. Hice inclusive un sello tamaño de un billete para hacer billetes de las citas, porque antes se hacía las citas en billetes de papel seda, ahora son fabricados, ¿no? Entonces antes se hacía así y yo podía hacer eso, quedó también como un juguete ya para el Serapio, ¿no? Ya debió seguir utilizando, no sé qué habrá pasado con eso. Era interesante hacer eso y eso se hacía para que se pueda manejar como billetes de compra-venta, no se hacía con dinero, sino eran con esos. Las salsitas eran una especie de juego en realidad, ¿no? Entre la sociedad y ahí había que tener algún material de intercambio, en este caso el significado que se llama el valor monetario. El valor monetario significaba en los billetitos de seda que tenía. Uno se le va ocurriendo hacer algunas cosas creativas, ¿no? Entonces hay que hacerlo, sin detenerse, venciendo todas las dificultades.
Bueno, el plástico que existía antes era el del peine, ¿no? El peine, entonces se derretía y se podía hacer cualquier cosa, ¿no? Un poco. Entonces eso se utilicé para hacer un mango de un cuchillo, de una daguita. Entonces también hacía mi material de defensa, una vez me hice una especie de puñal, inclusive con su estuche de cuerito, todo eso, y para ponerlo a la madera, entonces derretí varios peines e hice una envoltura para hacer la parte que se agarra, ¿no? El manguito, como se llama, la cacha. Entonces, era el único material en plástico que antes se conocía, ¿no? En cuanto al vidrio, siempre había, pero no se podía hacer nada, sino utilicé para hacer portarretratos. En los juguetes que hacía, una vez hice un portarretrato interesante de madera calada, la pelea de un tigre y un león en la selva, incluyendo con sus arbolitos de la selva, entonces caladito, y ahí al centro había que poner un espacio para poner fotografías, y para eso había que cortar el vidrio. Eso me ayudó a cortar el profesor de la materia en realidad, pero también quedó bastante interesante, es como un portarretrato. No, no era un portarretrato como ahora se hace, sino era una especie de en madera caladito también, ¿no? Sí, alguna vez que hice las horitas de la bolita que se dice una vez, he utilizado un pedazo de alambre de cobre un poco grueso, entonces lo cortaba de cada lado y había que golpearle con un martillo y eso resultaba como un remachito y eso le sirvió bastante bien eso, ¿no? Después otra forma, no llegué a utilizar que la soldadura, por ejemplo, ¿no? Que es ya un poco más peligroso, ¿no? Porque hay que utilizar fuego, bueno, en fin. Eso no lo hice nunca, sino solamente de machitos con alambre de cobre alguna vez. En las asas, en el lugar que se rompió de la abuela, entonces lo hice en el mismo agujerito, un pedazo de un pequeño, un poco más pequeño que un clavo, entonces hay que golpearlo nada más que por ambos lados, no sobre una cosa sólida. Generalmente lo hacía sobre piedra dura y con un pequeño martillo, entonces se le golpea y se remacha a ambos lados, ¿no? Eso es fácil de hacerlo, ¿no? Papi, ¿cómo era vivir en el campo? ¿Cómo aprendiste a interpretar las propiedades de las plantas? ¿A qué hora te levantabas? ¿A qué hora te acostabas? ¿Cuál era la alimentación básica y cómo ayudabas a los abuelitos, a tus padres? Como todo ser humano, que tener una vida tranquila, eh, llevar una vida feliz, si se diría, ¿no? Con uno mismo y con la familia y con los seres queridos. Es una de las primeras motivaciones que uno adquiere, cualquier ser humano. Luego Ipala, el origen viene en realidad de la bandera, porque en los bailes, especialmente antes, se conocía a las jovencitas que acompañaban en el baile del 3 de mayo, del 5, como lo llaman, manejaban y les decían las huipailalas. Huipailalas quiere decir que está ondeando al viento, ¿no? Y de eso nace el origen de la huipala y los colores serían adaptados a los colores del arco iris, pero ya en forma cuadriculada, ajedrezada, ¿vale? El término, que los colores significan bastante, tiene mucho significado, especialmente el blanco, que significa paz en el alma, la paz que debe tener el ser humano, porque hay tres formas en América Latina, o sea, en la antigua nación de los Aviala, ¿no? Ecuador tiene otros colores, Perú otros colores y en Bolivia tenemos otros colores que se identifica que el blanco es el color que va al centro de extremo a extremo, o sea, de una vértice a otra vértice, ¿no? Eso es lo que tiene gran significado cada uno de los colores, que sería adaptado a los colores del arco iris. Entonces el rojo, amarillo, verde conjuntamente
con los colores de la bandera boliviana, tienen muchísimo significado. Para mí particularmente tiene mucho valor, un valor significativo, un símbolo. Es el mismo símbolo de la vida que podríamos decir si se interpreta todos los colores que tiene. Normalmente a las 6, a las 6, 7, cuando mucho, a mucho tardar. Entonces, y generalmente se despierta a veces un poco más tarde, porque antes no había el reloj despertador, sino el gallo era el despertador y empezaba a cantar desde las 4 de la mañana. Pero como todo niño le gustaba dormir, entonces generalmente despertaba a las 6 de la mañana. Nosotros vivíamos casi en contacto con la naturaleza todos los días, ¿no? No es como ahora, que en la ciudad no hay eso. El contacto de la naturaleza es un principal porque somos naturaleza, no solamente parte, somos la misma naturaleza y por eso tenemos una relación permanente con la naturaleza. Y ahí aprendemos cómo es la conducta de los seres vivos, tanto de plantas como de animales. Entonces, desde mi pequeña infancia he tenido contacto ese contacto con la naturaleza y conocer también algunas propiedades de algunas plantas. Cuando mi madre me decía, por ejemplo, tal arbusto es para esto, tal arbusto para esto, ¿no? Inicialmente, cuando había dolor de estómago, había que tomar tesugallo o algunas veces perejil y algunas veces otras plantas que son propias del lugar, ¿no? Y en cada lugar existen esas propiedades de las plantas. Entonces, cuando uno está en contacto con la naturaleza, va aprendiendo de todo eso. En realidad, normalmente tomamos la mamá hacía un tecito, pero cuando se tenía que hacer una jornada de trabajo largo, el desayuno era como almuerzo, ¿no? Una sopita rápida y a veces una lavita, ¿no? Entonces eso nos proveía la mamá para las jornadas largas en épocas de siembra y cosecha especialmente, ¿no? Entonces con eso nos duraba hasta alrededor de las 3 de la tarde más o menos, ¿no? 2 de la tarde, entonces generalmente llegaba la merienda, la abuela traía la comidita y nos servíamos eso. Y en la noche, lógicamente después de darnos esa comida, la abuela retornaba rápido a la casa a cocinar para la cena de la tarde. La cena generalmente se hacía a las 7, 8 de la noche, ¿no? Porque más temprano tampoco alcanzaba y nosotros tampoco lo podíamos llegar de las jornadas de trabajo. La actividad en el campo era como jugar, ¿no? Para nosotros, ayudar generalmente cultivando la tierra, desde el barbecho, la siembra, el deshierve, la cosecha que viene después, ¿no? Todas las etapas que hay en la agricultura. Como no se controlaba mucho el reloj, que era a las 9, 10, 11 de la noche, no mucho tardar, a las 10 de la noche, entonces 8 a 9, a 10 de la noche, era el horario de costumbre de dormir, ¿no? Y generalmente mucha gente, después de la jornada se ponen a dormir, pero en mi caso, siempre con la inquietud de todo niño, entonces no podíamos, ¿no? Entonces, nuestra hora de dormir generalmente era 9 a 10 de la noche. Somos naturaleza, somos parte de ella y aprendemos día a día a través de la cotidianidad. Y está en nosotros saber disfrutarla y celebrar cada momento de la vida. Recuerdo que antes de Incarte siempre me preguntaban en qué trabajaba y la respuesta era siempre la misma. No estoy trabajando, estoy jugando al trabaja, porque había encontrado la manera de divertirme en todas mis labores que tenía que desenvolverme. Y es parte de todas las enseñanzas que me transmitiste. De alguna manera, siempre he tratado de revivir los momentos de mi niñez y también ahora que me comentas tus vivencias, se me viene a la mente el Tito Burgoa jugando en las praderas, disfrutando de la naturaleza, compartiendo con sus hermanos. También se me viene a la mente toda esta tu inquietud por la educación. ¿Recuerdas la primera escuela y cuáles eran tus materias favoritas?
Bueno, después de mi primera infancia salimos de marcha con mi papá que se fue a trabajar a la mina del siglo XX en 1950-51. El primer año que entré a la escuela era el primer curso, no cursé, no había preescolar o el kinder. El primer curso en 1951 en la escuela Eduardo Baroa de Miraflores. Desde el 51 hasta el 54 estuve allá aprendiendo las primeras letras y también, bueno, familiarizándose como cada niño, ¿no? En la etapa escolar. Bueno, generalmente me gustaba más la materia de eh, matemáticas, o sea, aritmética, pero paralelamente era muy aficionado a dibujar. Desde los primeros días en la escuela ya hacía mis dibujos. Antes no conocíamos las pinturas que de luego aparecieron, ¿no? Como en colores y de los otros materiales. Generalmente me preparaba colorantes de añelina que mi mamá utilizaba y eso en pequeña escala y eso lo traducía en papel con un pincelito de plumas de aves generalmente, ¿no? Pero me salían bien muchos trabajos, por eso tenía bastante afición al dibujo y la pintura. Papi, un corte, espera. ¿En qué utilizaba la abuelita estos colorantes, la anielina? ¿Cómo los utilizaba? La abuelita utilizaban en hacer sus teñidos en los tejidos, ¿no? Teñidos de lana, generalmente. La abuela utilizaba para hacer los hilados, el teñido y el tejido. Que la abuela hacía tejido de aguayo, su poncho de la abuela, digo, del abuelo, algunos charines, entonces para eso utilizaba. Yo les robaba un poquitito, ¿no? Porque era apenas unos gramitos de señalina que servía para preparar en una botellita pequeña, ¿no? Con tapitas y bien guardadas. Entiendo que por mejorar las condiciones de vida en la población de Macha, con el abuelito se trasladaron a la localidad de Yayagua, que es la población civil entre las minas del siglo XX y Catavi. Después de esta primera incursión en la escuela, tengo entendido que hiciste un viaje a los valles. ¿Cómo fue esta experiencia? Fuera de marcha, el primer viaje fue en 1950, ¿no? Hacia las minas del siglo XX con el abuelo. Después de ahí retorné a Macha en 1954. Permanecí hasta 1957. En 1957 salí otra vez, esa vez casi definitivamente hacia el agua. En mi permanencia en la escuela de Macha estuve 2 años, ¿no? 55-56. El 57 fue mi primer y último viaje hacia los valles. Eran unos viajes interecológicos que normalmente se realizaba por entonces toda la zona del área andina hacia los valles. O sea, Macha tiene dos áreas, ¿no? La zona alta y la zona baja. Son niveles ecológicos un poco diferentes y el viaje se hacía normalmente en época de invierno. Fue un viaje, primera vez que lo hice, pero me gustó porque era cambiar de clima, uno y otro, conocer un poco la naturaleza, la parte de los valles que ya hay monte bajo, ¿no? Entonces el sistema de vida que se lleva, el viaje que dura 5 días de viaje, cada jornada siempre con sus anécdotas desde la parte de la Puna hacia los valles, cómo se baja casi desde los 4.000 metros de altura
hay que bajar hasta los 2.500 más o menos, ¿no? 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Papi, ¿y cómo eran los abuelitos? ¿Cómo eran tus papás? ¿Y por qué el abuelito la llamaba la abuelita vieja trompeta? Siempre con mucho cariño, por supuesto. El abuelo siempre ha dedicado a la actividad de que no falte la comida en la casa, ¿no? Porque él en su vida mm, parece que eran bastante numerosos los hermanos y era el hermano mayor y quedó a su cargo la responsabilidad de la parte alimenticia de proveer a toda la familia y esto quedó también grabado con nosotros. Entonces él se preocupaba por eso y la abuela, como dije a un principio, a hacer la comida diaria, ¿no? Permanentemente. El abuelo y la abuela se entendían y era muy familiar eso. Siempre compartían, en la mañana especialmente, se contaban el sueño que tenía, o sea, hacían las premoniciones interpretando cada uno de ellos el sueño que tenían, ¿no? Entonces eso era bastante, un poco extraño para mí, ¿no? Porque con el tiempo fui acostumbrándome a esa forma de vida que ellos tenían. Bueno, de acuerdo a la forma que se han criado, tenían sus propias cosas, ¿no? El abuelo siempre un poco más alegre, más jovial, comunicativo. Y la abuela también con su propio carácter, ¿no? Y siempre medio enérgica que quería portarse ella, pero en el fondo no era, ¿no? Era su forma de vida de cada persona, como se dice, ¿no? El abuelo siempre le decía cualquier cosa que le decía, en quechua, ¿no? Le decía eh, vieja trompeta. Era su forma de decir, ¿no? De expresar, ¿no? Era una especie de cariño también que le decía, ¿no? Vieja trompeta. Y la abuela respondía, decía, sí, coche así, me decía, andate a la casa del chancho, le decía, ¿no? Entonces era su forma de bromear un poco en intimidad, ¿no? Siempre te destacaste como el mejor alumno, pero el dibujo era una de tus mayores pasiones y tuviste oportunidades de algunas becas que no se pudieron concretar. ¿Cómo influyeron estos hechos en tu decisión de independizarte? Bueno, eso era un pasaje en marcha, ¿no? El último curso, el sexto año del curso, tenía el cuaderno más destacado de casi de 200 páginas. La mayoría contenía dibujos, como me gustaba siempre hacer los dibujos. Y el profesor que tenía era un ex policía, le gustó eso, porque contenía, en cada materia tenía su propia carátula de diferentes colores, de acuerdo a la materia. Entonces a él se le vino a hacer un trámite de becas. Entonces eso hicimos con el profesor aprendí cómo se hacen los escritos, medio jurídicos, ¿no? Él hacía, escribía y yo lo firmaba. Yo hacía y él firmaba, una especie de chanchullo que hacíamos con el profesor. Hicimos solicitud para 5 becas, ¿no? Para diferentes materias. Aquí para La Paz y a mí, él me recomendó, me sugirió que hiciera para Potosí, para artes plásticas en la universidad o habría tal vez el instituto, pero fue así que tomó el libro, el cuaderno y lo llevó a la institución donde él tenía que hacer el trámite y allí se quedó. Y después cuando reclamé, no, ahí se queda permanente, está en el museo, me dijo, ¿no? Entonces estuve esperando esa beca y era positivo, pero el cariño que debe ser el cariño más propiamente, ¿no? Y la preocupación que, ¿cómo se va a ir lejos mi hijo? O sea, en este caso la conducta de mamá si para ella era positivo, pero para mí era negativo en el futuro. De esa manera perdí la beca esa. El resto de mis compañeros, algunos se fueron a estudiar algunos materias, otros. Uno de ellos, por ejemplo, vino aquí a La Paz, al Pedro Domingo Murillo.
y salió de ahí y no hace mucho que ha fallecido. Él llegó a ser un jefe eh, de un taller de la ex ferrocarril. Fuimos un año a visitarle y él vivía en Viacha, ¿no? Era uno de los compañeros que conocí del resultado de esa beca. Pero los restos, los otros creo que no fueron igual que yo, tenían sus motivos, ¿no? O sea que en este caso el abuelo no quisieron, ni el abuelo no quisieron que me vaya con la beca definitivamente a Potosí. Esa fue la razón para que yo tomara mi decisión de alejarme de la familia, ¿no? En el 58 ya tuve la decisión de dejarlos, un poco resentido con eso, ¿no? Porque no era la primera vez que me impidieron hacer eso. El primer viaje que tenía que haber hecho era en la escuela, en 1954. Era uno de los primeros becados para ir a la escuela vacacional de Cochabamba. Ahí estaba programado para salir, el tren debía salir a las 4 de la mañana. Ellos despertaron, pero a mí no me hicieron despertar, con la valija probada, con una maleta chiquitita hasta ahora, de cuerito, bien conservadito. Esa era mi maleta de primer viaje. Todo estaba preparado, pero no me hicieron despertar y como el tren no esperas, o sea, me quedé así con las ganas de ir a la escuela, o sea, a la vacacional. Entonces, con esa segunda experiencia, eso, tal vez un poco de sentimiento, entonces el 58 ya tuve que abandonar nomás ya, con fue el motivo porque no me dejaron ir con la beca y al Instituto de Artes Plásticas de Potosí. Desde muy pequeño tuviste esta gran inquietud por la enseñanza, esta curiosidad por el conocimiento. Tal vez por ello es que la casa es una especie de biblioteca. Tenemos en casa todo tipo de libros, todo tipo de autores. Recuerdo, por ejemplo, los 10 tomos rojos de la enciclopedia. El 9, por supuesto, era mi favorito porque era el que tenía las láminas de colores, las fotografías. Y creo que de todos en la casa era el tomo más, más gastado en realidad. También habían muchos libros de filosofía, de educación, habían libros de formación política, de formación social, de formación alternativa, pero ¿hay algún hecho que te haya impactado para que tu decisión en busca de la educación sea tan determinante? La iniciativa por la educación más se me ha profundizado por la experiencia que he pasado, que uno que no podía continuar, ¿no? Me vi un poco frustrado de no seguir estudios, ni siquiera al colegio secundario. Pero, y después el segundo impacto fue en el cuartel, porque en el cuartel yo después de cumplir el servicio militar me quedé todavía por una temporada con la posibilidad de entrar al colegio militar, porque el comandante de compañía me ha propuesto para que sea. Y como me quedé en las noches, era el responsable de visitar a los nuevos en el dormitorio y una noche así dando vueltas como para ver cómo estaban durmiendo bien o mal, ¿no? O sea, todos los que dormían de espaldas había que hacerles dormir del costado derecho para que no haya ronqueras. Entonces, ahí escuché un llanto entre sollozos y lloraba, entonces me aproximé quién era. Era un soldadito que era de Potosí, me acuerdo de la comida que era, y le pregunté por qué estaba llorando, y él me dijo, es que no sé leer a escribir. Había sido su gran frustración de no haber aprendido a leer ni a escribir, y que tenía dificultades en el cuartel. Entonces eso me impactó y hay necesidad de entrar a la parte de educación, y por eso que una vez salido del cuartel me dediqué a entrar en campaña en la radio Pío 12 ya el 67, después de regresar de varios años, decididamente que casi 2 años en la campaña de alfabetización en el campamento, para las señoras principalmente, ¿no? Inicialmente como alfabetizador, después como inspector, colaboré bastante esos años en la alfabetización. Entonces ahí es donde nació más mi inquietud por el problema
la importancia que tiene la educación, y no solamente la educación, ¿no? Sino más allá de eso, el problema de la formación de la gente, ¿no? De que aprenda a leer. No sabía entonces por qué era tan importante como ahora, ya tengo un concepto diferente a esa época, ¿no? Haciendo una recapitulación, muchos hechos marcaron tu vida y guiaron tu sendero en realidad. ¿Qué te llevó a dedicar tu vida por la lucha de un mundo digno y sostenible? Y bueno, es la experiencia de la vida que había pasado, ¿no? Hay desigualdades en la sociedad y entonces todo eso además aprendí con dos lecturas importantes para alfabetizar. Las obras de Paulo Freire, una educación para la liberación, y el otro es del ruso Anton Makarenko, que son muy interesantes esas dos obras que leí relacionadas con la educación. Y eso me abrió un poco los ojos para ver un poco más allá de lo que veía normalmente, ¿no? Y el problema destacado de la falta de igualdades, ¿no? O sea, hay un mundo lleno de desigualdades. Eso y la experiencia de haber vivido en las minas del siglo XX. El camino hacia la vida de Antón Makarenko es el primer gran libro que me sugeriste, además de muchos otros, por supuesto, y de alguna manera también quise seguir sus pasos con jóvenes rebeldes. En algún momento de mi vida estaba rodeado de jóvenes rebeldes y con quienes mantengo todavía una gran amistad. ¿Quién era el loro, papi? ¿Quién era este amigo que cuesta recordar un poco? Mi amigo más cercano fue realmente Germán, el Loro, un amigo entrañable que había conocido, aparte de los que siempre he tenido amigos en todo nivel, pero Germán el Loro era el que más se introdujo en mi vida, diríamos, en nuestra vida. ¿Mm? Era como un hermano, ¿no? A veces hacíamos algunas cosas como aquello, por ejemplo, cuando trabajábamos juntos en la mina, nos hicimos socios de una cooperativa de casas en Cochabamba, los dos, y en eso llegó el golpe de estado de Barrientos. Y resulta que en la cooperativa que estaba organizándose habían decidido poner el nombre de Cooperativa René Barrientos Ortuño. Y nosotros nos levantamos y dijimos, no aguantamos eso porque no nos vamos a someter a ese nombre, porque Barrientos nos ha ametrallado personalmente desde el avión y cómo vamos a permitir eso. Entonces fue tanta nuestra reacción y renunciamos así, sin reclamar nada de nuestros aportes, nada, y lo dejamos así. Muchas veces, Germán, a veces me quedaba a trabajar ya la década del 72, ¿no? Cuando estaba en Interior Mina, a veces nos quedábamos a trabajar hasta tarde y él estaba en la bocamina preguntando a todos los que salían y todos si me habían visto o algo. O sea, se preocupaba si por mi misma seguridad hacía un seguimiento, ¿no? En la casa, por ejemplo, como si fuera mi hermano, nos ayudó a crear los hijos, empezando de la mayor, porque no teníamos, antes no se conocían los pañales y nosotros teníamos que lavar los pañales, por ejemplo, personalmente. Y juntos íbamos por agua en baldes, en latas, a recoger y él me ayudaba a lavar, ¿no? Mientras mi mamá estaba descansando, convaleciente, pero él nos ayudaba. Y no solamente eso, ¿no? A mí me satisfacía porque si no había nadie en casa, él llegaba a la casa, entraba a la cocinilla, se sacaba su locota y su pan y se comía. Eso significaba que él era parte de la familia prácticamente. Era tan íntimo y tan cariñoso, pero lamentablemente se fue muy temprana edad. Apenas se casó a unos meses, fue un accidente fatal que le quitó la vida y lo sentí mucho hasta no hace muchos sueños siempre con él, ¿no? Parecía que sigue en vida conmigo, siempre haciendo nuestras cositas de la vida y todo, ¿no? Era
tan bueno el amigo que me dejó huellas en lo profundo. Otra anécdota que tuvimos fue en la mina. A mí me cayó un tronco, entonces estaba cojeando y a él le cayó una piedra sobre el dedo derecho. Entonces, como jugando, fuimos al hospital a Qatar y a ver, ¿quién entró primero? Vos primero, ya. Él entró primero y salió con la mano vendada. Yo me burlé de él, mira, ahora pareces pistolero, a ver, vos entras, te toca. Y entro y resulta que tenía fisura en el pie. Yo salí con el pie enyesado y juntos nos poníamos a reír, ¿no?, de nuestras cosas. Bueno, el otro impositor de la mano por varios días de reposo y yo igualmente con reposo del pie por varios días, ¿no? Bueno, así eran nuestras anécdotas con él, ¿no? Realmente como familia vivíamos con él, ¿no? Ese era uno de mis mejores amigos y después que perdí a él decidí no tomar más amigos, no intimar más con nadie, porque la verdad es que se sufre cuando un amigo de esa calidad se pierde, ¿no? Entonces era mejor tener amigos no muy íntimos como había llegado a tener con él. ¿Cómo conociste a mamá, papi? ¿Recuerdas las anécdotas de, por ejemplo, de la plancha carbón? ¿Cuándo decides formar una familia con ella? ¿Cuáles eran tus proyecciones? ¿Cómo eran sus primeros encuentros? Con todo ser humano después de salir del cuartel, bueno, allí trabajaba porque antes de ir al cuartel estaba trabajando, o sea, en un taller de sastrería de tío Juan Lupa, entonces en Aragua. Eh, entonces, cuando yo salía a soplar la planchita, había quien me silbaba, ¿no? Y era el silbido de la mamá. Yo ruborizado me escondía otra vez, y después cuando volví del cuartel ya no había ese silbido, entonces me acordé y empezamos a tomar un poco de amistad con la mamá, la invitaba al cine, íbamos al cine de tempranito y otra vez retornamos, entonces ahí fue donde nos conocimos con la mamá a intimar y tomamos la decisión de hacer familia, ¿no? En 1963 ya. Entonces, esa fue una uno de los pasajes que nos ha marcado la vida, ¿no? Antes se utilizaba planchas de carbón, no había plancha eléctrica. Entonces había que alimentar, cambiar el carbón y para que no se apague y darle más calor teníamos que soplar afuera con un fuellecito en el pie. Entonces ahí la mamá con su amiga, más la cambita que le decíamos, entonces se silbaba, pues, ¿no? Ese era, y eso dejó una huella para que cuando vuelvo del cuartel ya no olvidé esa anécdota y esa simpatía tal vez que había o tenía la mamá, ¿no? Entonces de esa forma formalizamos. Bueno, lo primero que en realidad ha sido ir al cine, ¿no? A veces tomábamos el contacto con su amiga, con Lili Mancilla, y decía, vamos al cine, y dice, bueno, vamos pues. Generalmente íbamos en tanda, no que era temprano, no en noche, que era ya muy tarde, entonces la tía Carmela no daba tampoco permiso hasta más tarde, sino en un horario adecuado, ¿no? Y después de eso era ir a los bailes de Año Nuevo, principalmente los bailes de Año Nuevo eran motivo de hacer, de cortejar a la pareja, ¿no? Las parejas. Y fue así que en el Año Nuevo seguramente empezamos más un poco a intimar y fuimos tomando confianza en uno al otro y decidimos formar la familia, ¿no? La pareja. Para quienes no te conocen, papi, ¿cuántos hijos tienes? ¿Y qué pasó con esta enfermedad degenerativa que nos maltrató mucho a toda la familia, la hemofilia? Bueno, son 7 hijos, ¿no? Cinco que están en vida y dos que han fallecido, Ernesto y Marcelito.
Ese tema de la hemofilia ha sido un poco triste tal vez, ¿no? Una vez que nosotros ya tuvimos varios hijos, en realidad el cuarto creo, con el deseo de seguir estudios después del bachillerato, las ideas frustradas de la Universidad de Obrera, decidí continuar los estudios superiores aquí en La Paz, porque más antes intenté hacer en Oruro, pero también se frustró. Entonces finalmente el 73 me vine con transferencia, con la ayuda de un amigo que entonces era dirigente sindical y además tenía bastante influencia. Entonces logramos hacer mi transferencia a La Paz y en eso la mamá se quedó con todos los chicos, entre ellos Ernestito, el más pequeño, de un añito sería, cuando me informa que Ernesto se había accidentado o entró al hospital y me dijo que los médicos le habían indicado que para salvar su vida había que amputarle el bracito que había quedado bastante hinchado. Entonces yo le dije que se venga inmediatamente y ella hizo lo posible con todo lo que se podía, dejó al resto de los hijos y se vino a La Paz. La internamos y ahí le hicieron el estudio correspondiente y ahí le detectaron esta enfermedad, este mal que es la hemofilia. Eso nos impactó profundamente. Entonces, hasta los 7 años ha estado en vida Ernesto, ¿no? Entonces ahí perdimos al primer hijo. Y luego ya años después llegó Marcelito y con la experiencia del primer hijo le hicimos analizar y con tan mala noticia que también tenía otra vez la hemofilia. Ese martirologio nos ha durado durante 15 años, ¿no? Cada uno de 7 años han fallecido. Y eso nos ha impactado bastante y por eso, pero eso no nos doblegó y seguimos adelante con la tristeza en el fondo, todo, y seguimos adelante, ¿no? Los dos. Eso fue una forma de afrontar este mal que algunas personas de la sociedad tienen, ¿no? Y por eso es que les recomendamos a nuestras hijas que se hagan hacer al primer hijo, si tienen inmediatamente, primero tienen que hacer el análisis para que tengan los cuidados correspondientes. Entonces ahí aprendimos que la mujer, la esposa, es la que transmitiría este mal congénito, que se pronuncia de generación en generación o después de varias generaciones. No sabemos quién de la familia más antes tenía esta hemofilia, pero era desconocido y aprendimos que esto se transmite congénitamente, así de generación en generación. Puede ser, no sabemos cuántas generaciones más antes tenían y han fallecido. Por eso hemos tomado el cuidado de que en cada uno de ustedes, las mujeres especialmente, si llegara el primer hijo, inmediatamente hay que hacer análisis, ¿no? Para prevenir después, de acuerdo a las recomendaciones médicas, ¿no? Esa fue nuestra forma de afrontar esta enfermedad que lamentablemente llegó en nuestra familia, ¿no? Una enfermedad congénita que no es contagiosa, sino es congénita. Algo que reconozco y valoro constantemente es la integridad y la manera en que pudiste enfrentar todos estos obstáculos, al igual que la mamá. Yo de verdad no lo habría logrado. Soy un cobarde en algunos aspectos y en definitiva en la familia fue muy difícil el golpe de la hemofilia. Todavía tenemos el duelo que falta curar. Particularmente todavía tengo ahí mis cosas, pero bueno, pese a estos golpes de la vida, las enfermedades mortales, las persecuciones de grupos irregulares durante las dictaduras, ustedes nunca cerraron las puertas a quien necesitaba un poco de ayuda, a quien necesitaba cobijo o una guía. Recuerdo que para familiares y paisanos
ayudaste a realizar varios trámites sin esperar ningún tipo de recompensa. La realidad que había vivido durante esa época de mi vida y con alguna gente de Macha es que no sabían cómo hacer algunos trámites, ¿no? Principalmente cuando de los excombatientes, o sea, los excombatientes ya fueron declarados con una pensión vitalicia para él y su esposa. Entonces, entre las señoras que aparecieron en Mache cuando iba y me informaba que sus esposos habían ido al cuartel y, es decir, a la guerra del Chaco y fueron declarados excombatientes, tenían dificultades en hacer sus trámites. Entonces decidí apoyarles, ¿no? Porque ya trabajando aquí en la ciudad tenía cierto conocimiento dónde acudí y todo eso, ¿no? Son las anécdotas un poco que tal vez la gente recuerda, y una de ellas, dos de ellas, ¿no? Doña Victoria, que cada vez que veíamos, llegábamos, hacía todo lo posible de entregarnos su cariño. Había transmitido, por ejemplo, esa ayuda a sus hijos que viven en Buenos Aires. El primer viaje que hicimos con Sonia a Buenos Aires, llegaron a la casa, era en enero, a las 8 de la noche, había sol todavía en Buenos Aires, y llegaron con su coche y nos llevaron definitivamente ir a visitaros a La Plata, a la Sonia y a mí. El otro es de un pariente, la esposa de una de las tías, por conservación al apellido del abuelito Oporto. Igual, yo le ayudé a su esposa a hacer el trámite de jubilación que se llama de pensión vitalicia a su esposo. Y una mañana cuando lo visité me invitó con comidita, todo eso, y me puso un poncho rojo que había tejido ella misma, ¿no? Esto, por favor. Entonces, como siempre, el estilo de los abuelitos decía, guaguay, diciendo, ¿no? Entonces, yo lo tengo también de recuerdo, ese poncho rojito de pura lana, muy hermoso, lo tengo como una reliquia también, otro poncho de recuerdos, ¿no? De esas anécdotas, ¿no? Entonces, esas fueron los recuerdos graves. Claro que hay otras personas también por el trámite que les hice para sacar el título ejecutorial de los terrenitos que tienen. Fue pero en forma desinteresada, sin condiciones, para poder ayudarles a la gente en ese problema que tenían de trámite que principalmente ese trámite de la pensión vitalicia de excombatientes. Recuerdo estos ponchos rojos que te fueron regalados y eran bien rojos de verdad. También recuerdo que en algunos viajes que yo hacía a la localidad de Macha para ayudar a los abuelitos, despertaba lleno de besos, venía, recuerdo las abuelitas, las esposas de los beneméritos a quienes habías colaborado, en una forma de agradecimiento, de reciprocidad, siempre me llevaban comidita, me invitaban a sus casas y la verdad que la pasaba muy bien. Y eso es una de las cosas que también he aprendido de ti, de ustedes, hacer las cosas desde el corazón sin esperar algo a cambio. Y al final, de alguna manera, vuelve. De alguna manera seguimos de pie, de alguna manera seguimos con estos sueños. Además de aprender agricultura en los campos de Macha, ¿qué otros oficios recuerdas? ¿Cuán seguro era trabajar al interior de la mina? ¿Qué recuerdas de estas vivencias en tu época de minero? Los trabajos iniciales de los oficios fue el de la sastrería, en el taller del tío Juan Lupa. Luego entré a la mina y aprendí los trabajos mineros. En la mina aprendí que inicialmente entré a trabajar como alarife en la sección ingeniería. Ahí aprendí cómo es el proceso de mensuras en interior mina, subterráneas. Eso me sirvió para que en el futuro hiciera mi actividad casi como si fuera profesional, ya después de salir o sea, después de la relocalización del 86 en los trabajos en el área privada, ¿no? Eso ya es un poco largo esa parte.
Y ahí aprendí y también los trabajos intelectuales en Comibol después del 73, 76, 74, 75 hasta el 76 estuve trabajando en la sección de contabilidad institucional. Ahí aprendí el problema, el área de contabilidad. Y en la pulpería que aprendí también el área de administración de personal. Entonces, esos han sido, vale decir que fueron mi escuela de vida, ¿no? La universidad, la vida, o sea, la universidad de la vida donde aprendí a hacer no solamente tal vez actividades profesionales que me permitieron sentirme realizado de todos los resultados que hacía en esos trabajos, especialmente en la parte administrativa, geología, ingeniería de minas. Sí, la anécdota de la mina de perforista, que también fue en mi escuela de la vida, aprendí. Lamentablemente los dirigentes sindicales de antes nunca se preocuparon en la formación técnica de los mineros. El minero en realidad es el fruto del aprendizaje en la vida, de su experiencia de todos los días. Una vez que cuando entré a trabajar de perforista, de ayudante perforista principalmente, ¿no? Porque el ayudante perforista tiene que preparar todo lo que corresponde, las herramientas, principalmente la máquina perforadora que trabaja con aire comprimido, ¿no? Entonces, no, con la poca experiencia todavía no puse toda la atención de seguridad que hay que tomar. El acoplar las mangueras de un lado con otra puente. Entonces lo dejé por descuido así un poco flojo y cuando larguemos el aire entonces empezó a chicotear por todo lado, ¿no? Y había que pararlo y una forma de pararlo era doblar la manguera antes. Entonces logramos eso y bueno, eso felizmente no me impactó nada, ¿no? En el cuerpo, si no era adentro, como estábamos entre dos, entonces logramos controlar. Hay muchas anécdotas en el trabajo, ¿no? El otro, por ejemplo, es con la pala cargadora. Generalmente en mi cuadrilla, particularmente, pues no es por vanagloria, pero siempre me destacaba por ser el mejor. Y entonces ellos me confiaban todas las máquinas que llegaba para hacer la prueba. Y entonces nos llegó la primera para mecánica de japonesa, en una pequeñita, y era buena en galerías estrechas. Y en una de esos, como el paso en ese lugar era estrecho, estaba manipulando con la mano izquierda, no de la palanca que debía manejar normalmente. Y lo hice un poco torpemente. Bueno, a mí me impactó la pala mecánica contra la peña, no me aplastó, pero no me hizo daño, pero ya es una experiencia que aprendí a tener cuidado, ¿no? En ese sistema. Después llegaron otros palas grandes como la rusa, por ejemplo. Eso ya para mí era fácil manejarlo, ¿no? Entonces, son anécdotas del trabajo que uno va aprendiendo, ¿no? Papi, contrajiste matrimonio a la edad de 23 años. A los 25 y mientras trabajabas en la Comibol como minero, nace una inquietud por la educación al terminar el bachillerato en el colegio nocturno, que hoy conocemos como la Universidad Siglo XX. ¿Cómo se inicia esta travesía? Universidad del siglo XX nace con el nombre de Universidad Obrera. Eso tiene bastante historia, ¿no? Cuando yo ingresé desde ya estando trabajando en la mina, antes de entrar a trabajar, solíamos reunirnos entre jóvenes en siglo XX en un parque, una especie de gimnasio que había, y ahí para hacer gimnasia en paralelas, en argollas, en fin, eso. Y entonces nos reunimos jóvenes para ver qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Una inquietud de los jóvenes para estudiar, realmente de aquel joven que no tiene posibilidades de seguir estudios superiores. Empezamos por hacer la creación de un colegio nocturno, en este caso el Colegio Primero de Mayo Nocturno, allá por los años 1962-63. Entonces hicimos primero el colegio nocturno, casi exclusivamente para alumnos que trabajaban, ¿no? Jóvenes que trabajaban
en la empresa minera Catavi. Entonces ahí empezó la iniciativa, la inclinación de seguir estudios superiores. Uno en el colegio, después vino de la universidad. Pasamos algunos cursos, la empresa facilitó para hacer una especie de escuela vocacional que se llamaba, ¿no? Para enseñar electricidad, mecánica, carpintería, esas tres usamos especialmente. Entonces, para que la gente aprenda a hacer algunos oficios. Y eso fue una iniciativa bastante interesante de parte de la empresa que a través de los profesores, de algunos profesores de la escuela, quienes dictaban clases generalmente en la noche, ¿no? En nocturno, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, y ahí nació un poco más la inclinación de seguir estudios superiores. Ya el año 65 yo ingresé al colegio ya nocturno y después vino más tarde la necesidad de seguir estudiando porque como yo trabajaba en una sección bastante especial, o sea que estaba por entonces como alarife de la sección de ingeniería. Entonces ahí me llamó la atención mucho los trabajos de ingeniería que hay que hacer, de ingeniero de minas, ¿no? Los trabajos de topografía subterránea, también superior, pero más que todo subterráneas. Entonces, con el mismo trabajo aprendí con la práctica que había la necesidad de seguir estudiando para ser, yo soñaba ser inicialmente como ingeniero de minas y por eso cuando 1968, 69, ya preocupado por eso, por seguir los estudios universitarios, me fui a Oruro a averiguar la posibilidad de si podía contar o ser transferido a Oruro ya en Comibol para seguir estudios. Pero hice, inclusive tengo exámenes de ingreso, todo eso, pero fue difícil conseguir la transferencia de trabajo, entonces por eso se quedó paralizado. Bueno, la idea de seguir en la universidad surgió ahí justamente con los jóvenes y la necesidad de contar con una institución superior. Entonces empezamos que sí podía hacerse, podíamos pelear planteando la creación de la Universidad Obrera. Y entre los trabajadores eso caló bastante bien. Ya en su mayoría estudiantes del colegio nocturno. Entonces empezó la idea de hacer cómo, porque yo había tenido la oportunidad de trabajar, de hacer trabajos de alfabetización del 65 para adelante, casi 4 años. Entonces eso me dio la oportunidad de leer algunas cosas didácticas, ¿no? Entonces, y eso, especialmente de los autores como Paulo Freire, Iván Illich, Anton Makarenko, ¿no? Que se dedicaban a la parte de la educación para adultos, en este caso la alfabetización. Entonces, la idea nace ahí con algunos jóvenes de que podíamos empezar a hacer. Y con esa idea yo ocupé como presidente del colegio nocturno en 1969-70, 70 especialmente. Entonces eso me dio la oportunidad para hacer alguna actividad en favor de la iniciativa para crear una universidad. Creíamos, como tenía facilidad acceso a la radio de Pío XII, donde había trabajado con alfabetización, solicité una hora, ¿no? Pero me dieron media hora. Entonces, media hora teníamos unos días señalados para hacer nuestro programa, algunos jóvenes que participábamos, ¿no? Entre ellos me recuerdo especialmente a Gastón Lobatón, a García, Ernesto García, que era bastante dinámico, algunos otros que, bueno, me olvidé de los nombres, pero que participaban algunos días. Y había un periódico de La Razón semanario que era La Juventud. Y teníamos algún material que de allá extraíamos y nos servía para leer
y hacer una especie de concientización por la necesidad de tener una universidad obrera. Y eso fue creciendo en 1967. Hicimos que el Congreso Minero que se llevó a cabo en el siglo XX aprobara como una de las metas de los objetivos del movimiento obrero la creación de una universidad obrera. Entonces, eso facilitó que la idea vaya creciendo. Ya en 1969 o 70, prácticamente el 70, ya la iniciativa había crecido bastante. Los dirigentes sindicales lo tomaron muy bien, con buena disposición para ayudar en esta idea, y se organizó una primera comisión de impulsores, ¿no? Encabezado por un doctor Franz Medrano, Marcial Mansilla y mi persona. Y empezamos a hacer algunas gestiones y todo esto en forma local. Ya en 1970, por decisión de uno de los congresos mineros, se nombró una comisión a nivel nacional, en este caso a la Federación de Mineros, para que se haga cargo de hacer el estudio de la creación de la Universidad Obrera. Y en esa comisión me destacaron como un delegado del siglo XX hacia la Federación de Mineros, y dos compañeros de Catavi, entonces, con la misión exclusiva de hacer los estudios correspondientes o todo lo que se necesitaba hacer para para crear una universidad obrera. Eso además creció porque veía que en el siglo XX, o sea, la empresa minera de Cataba que tenía los mejores talleres, especialmente en superficie. Encontré en Catavia había un torno vertical, era el segundo en América Latina. Tuve la suerte de entrar en la sección fundición, donde la calidad, que era muy exigente, de la empresa que mantenía para hacer herramientas de trabajo, ya materiales, repuestos, todo eso. De acuerdo al gerente de entonces, tenía una diferencia de 0,07% de diferencia con la universidad, o sea, con la fundición de Liverpool. Entonces eso significaba que no había mucha necesidad, o sea, que la tecnología de entonces era tan grande, pero que no se estaba aprovechando. Entonces la idea de crear la universidad principalmente era de formar mano de obra calificada, ¿no? Técnicos medios en todas las ramas, que había que ver de acuerdo a la necesidad que se tenía. Solicitaron una hora en la radio y accedieron a media. Pero esto no fue ningún tipo de inconveniente para expresar tu deseo y el de tus compañeros por una educación superior a través de un grito estudiantil. ¿Lo recuerdas? Media hora nos dieron en el programa Grito Estudiantil, y ahí nos dedicamos un poco más con algunos compañeros del colegio y de trabajo para impulsar la fundación de la Universidad del Siglo XX. Entonces eso se aprobó, esa iniciativa fue allí donde nació. Creo que en el 67 ya habíamos aprobado en el último congreso del siglo XX que se realizó, a que aprobaran que se haga un estudio sobre la Universidad Obrera. Entonces, en base a eso ya impulsamos un poco más madurando, y fuimos haciendo una especie de concientización en la gente. Entonces eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Al final, todos los trabajadores del distrito, o sea, de la empresa minera de Catavi, por lo menos, decidieron apoyar y nombrar una comisión. A esa comisión fui nombrado el 69, más o menos en noviembre, un representante a la Federación de Mineros, para formar parte de la formación de la Universidad Nacional Siglo XX. O sea, la iniciativa nació así personalmente, digamos, al favor del entusiasmo con los amigos que me acuerdo de ellos. Por ejemplo, en el programa participaba un tal García, Ernesto García,
que aunque tenía voz delgada, siempre gritaba. Por eso en el colegio nos gritaban, se burlaban de nosotros, en vez de decir grito estudiantil, ellos llamaban aullido estudiantil, ¿no? Porque este compañero tenía una voz delgada, ¿no? Pero así fuimos creciendo y también caló fuerte en la iniciativa caló fuerte en el director del colegio nocturno, el doctor Heriberto Delgado, quien apoyó decididamente. Entonces esas cosas salieron así, y como estaba yo ejerciendo como presidente del colegio nocturno, me tocó venir aquí y empecé a trabajar con algunas cosas, siempre con esa idea, entre esos, de formar una biblioteca. Con un amigo o con un compañero de curso, un tal Víctor Escalante, nos acercamos a la editorial Amigos del Libro a solicitar varios libros. El propietario de esta institución, Gutentag, con mucho entusiasmo nos donó los libros. Esos seguramente están, no sé si están en el colegio nocturno o han ido a parar a la universidad, porque ya fui alejándome poco a poco, ¿no? Entonces la idea de eso nació así, inicialmente por la necesidad de tener un lugar de donde se pueda tener más, o sea, tener acceso a la educación superior. Pero además nació aquí la idea, como yo estaba aquí en la comisión, tenía algún acceso a ese nivel de estudios superiores. Entre ellos llegó una oferta de la escuela austríaca para formar técnicos medios en minería, o sea, en labores mineros. Entonces yo sugerí que eso por favor se hiciera principalmente en la mina del siglo XX, en la empresa minera Catavi, y eso se llevó a cabo. Y allá se fundó la primera escuela de formación de técnicos medios en actividad minera, ¿no? Porque eso fue con la experiencia de que, como dije más antes, los dirigentes sindicales, nadie se preocupaba por la formación técnica, que es muy importante la formación técnica media para la actividad, para todas las actividades que se tengan, porque ahí aprendí, por ejemplo, que el nivel profesional se dediquen exclusivamente a la parte administrativa, pero la parte de producción, de convertir la materia prima en materia de uso y consumo, es el que se encarga la mano de obra del obrero, todo eso, pero está descuidado eso, la parte de la formación técnica médica es muy importante para que todo tenga éxito. Entonces, con esas ideas se fundó también esa escuela, ha terminado su cuestión, no sé cuántos años, pero se fue adelante, pero el de la universidad siguió su curso. Pero lamentablemente con el golpe de Estado de Banzer quedó frustrado, ¿no? Por muchos años durante la gestión de Banzer, todos esos años ha quedado paralizado. Entonces, esto de la Universidad Nacional del Siglo XX nace así. Entonces, tiene también muchas historias, anécdotas de por medio, ¿no? En definitiva, y humildemente lo reconozco, en todas las presentaciones de Encarte, en todos los viajes, en todas las exposiciones, en todas las pláticas, en todas las conferencias, que replico todas estas enseñanzas, toda esta herencia cultural, toda esta herencia de sabiduría que me han heredado en casa, por un mundo digno, con justicia social y en armonía con nuestra Pachamamita, con respeto hacia todos los seres vivos. Hoy 3 de marzo de 2024 estamos celebrando un nuevo aniversario de Encarte, recordando con mi papá que a sus 84 años nos recuerda los inicios, nos recuerda a través de sus memorias el porqué de este sendero para generar conciencia ecológica y social sin ningún tipo de fronteras. Esta es la primera parte de este encuentro virtual. En los próximos días vamos a continuar con este podcast, con este encuentro con mi papá, el señor Tito Burgoa Coria. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado esta nueva propuesta de Encarte, suscríbete a este canal, activa la campanita, comparte y en unos días publicaremos la segunda parte de esta entrega. Soy Coco, el cartonero boliviano de Encarte. Bienvenidas y bienvenidos. Les dejo también un pequeño adelanto de lo que será la segunda parte. Y por supuesto, todos los días son los indicados para crear, respetar, compartir, reducir, reutilizar, reciclar
y celebrar la vida. Muchas gracias, felicidades a todos. Consolidado con el golpe a eso de las 10 de la noche, yo tuve que irme desde zona de Villa Armonía a escondidas, ¿no? Retorné al siglo XX.